Buenas tardes. Empezamos en la conferencia titulada Migraciones Norte-Norte, Italianos en Fuerteventura y Lanzarote, dentro del ciclo de conferencias Proyecto Blandura, Aula del Saber, patrocinado por el Cabildo Insular de Fuerteventura, y que recoge este trabajo que se inserta a su vez en una línea de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre los movimientos migratorios que se realizan en el hemisferio norte. Para un poco contextualizar esta conferencia y no se pierde de vista la importancia que tienen las migraciones, voy a leer una frase de José Miranda Guerra que escribió en la prensa local, nada menos que en el año 1929, en respuesta al general Miguel Primo de Rivera, jefe del gobierno en aquella ocasión, en la visita que realizó a Gran Canaria en octubre de 1928, y en la que el general se manifestaba como enemigo y contrario de la presencia de extranjeros en el archipiélago. Dice José Miranda Guerra lo siguiente: la proporción de los residentes extranjeros en el territorio de las islas no justifica la alarma, tampoco su condición social la justifica. La economía insular no ve disminuido en lo más mínimo el volumen de su caudal por los beneficios que los negocios de dichas empresas pudieran sustraerle. Por el contrario, de la actividad de estas empresas recibe cuantiosas sumas que aumentan su capacidad y contribuyen a la elevación actual del nivel de vida. Me he propuesto contribuir al esclarecimiento de una cuestión cuya interpretación equivocada pudiera ser para estas islas de fatales resultados. Con el pensamiento de Miranda Guerra, pues me propongo desarrollar el siguiente esquema, que sería el siguiente: las 4 grandes direcciones de las migraciones mundiales, según la Organización Internacional de las Migraciones, el crecimiento, crisis y recuperación de la economía española, que juegan como un factor pull, como un factor de atracción de mano de obra extranjera, los extranjeros y dentro de ellos los europeos en nuestro país, crecimiento, crisis y recuperación de la economía italiana como factor push, es decir, como factor de rechazo y de expulsión, emigración de italianos y extranjeros residentes en Italia, España e Italia, realidades comparables, la colonia italiana en Canarias durante los siglos XIX y XX, el turismo como principal motor de la presencia transalpina en Canarias, italianos en Fuerteventura y Lanzarote en la actualidad, y pues un capítulo a modo de conclusiones. Pues bien, lo primero que tenemos que ver en esta cuestión es que las 4 grandes direcciones de las migraciones mundiales tienen básicamente este sentido. Las que se hacen en dirección norte-sur agrupan al 5% de 272 millones de migrantes que cada año, según las Naciones Unidas, cambian de continente o de país. Las migraciones sur-norte, las que se hacen desde países del hemisferio sur al norte, agrupan al 40% de las personas que se desplazan. Las que lo hacen en dirección sur-sur son aquellas que se mueven en el propio hemisferio sur, agrupan a un 33%, y las que hacen norte-norte, dirección norte-norte, agrupan el 22% de las personas que se desplazan cada año desde sus lugares de procedencia a otras de destino con distintas finalidades que iremos comentando. Es estas últimas las que van a absorber la parte esencial de este trabajo. Las migraciones norte-norte, que agrupan, como ya dije antes, el 22% de ese rubro de casi 272 millones de personas que se desplazan cada año a nivel internacional, suscitan actualmente mucho interés, pero sin embargo hasta ahora han recibido poca atención por las investigaciones académicas, por las personas que se dedican a trabajar y a estudiar estos temas.
están aumentando, como ya veremos, y solo en el último decenio, pues tienden a seguir haciéndolo en lo sucesivo. La razón de por qué se producen estas migraciones norte-norte, pues básicamente las tenemos reflejadas en los siguientes conceptos. Porque surgen nuevas oportunidades económicas en distintos puntos diferentes al sitio donde uno ha nacido y al sitio donde uno vive. Aparecen diferencias fiscales que hacen que vivir en algunos sitios sea más atractivo o exija menos recursos económicos que en otros, y eso provoca desplazamiento, pero también porque se expanden las empresas mundiales que hacen que la mano de obra tiende a seguir los pasos de la distribución mundial de las grandes empresas. Y luego también se producen migraciones familiares, esas son de toda la vida, por razones básicamente de contrayentes de distintos países, etcétera, por la que se produce también ahí en el seno de estas nuevas unidades familiares una movilidad importante. Luego tenemos las migraciones que se hacen con finalidad de estudio, de investigar, de doctorarse, etcétera, que el proyecto Erasmus pues en Europa ha promocionado de forma muy exitosa, como todo el mundo sabe. Luego están también las propias de los jubilados que, nacionalizados o no, pues buscan aquellos destinos donde las condiciones climáticas, ambientales, la propia, el propio medio satisfactorio pues suponen un reclamo importante, y sobre todo las ventajas fiscales, es decir, aquellos jubilados que pretenden con sus pensiones optimizarlas viviendo en sitios donde la presión fiscal es menor. Pero después hay otras que no están dentro de este capítulo que también conviene prestarles atención. Por ejemplo, el factor itinerancia. Personas que por distintos motivos pues se ven desplazadas de un sitio a otro dentro de una misma dirección norte-norte, pero después están aquellas personas que se reclaman cosmopolitas, que se reclaman neonómadas, y están también aquellos que ejercen su ciudadanía cosmopolita y están compartiendo residencia entre varias localidades o varios países. Y luego están los migrantes conectados 2.0, que ya esa sería otra dimensión. En cualquiera de los casos habría que añadir siempre la célebre expresión de Adolfo Bioy Casares, cuando decía de las migraciones que era algo así como ese irracional deseo de emigrar sin necesidad alguna por pura cabezonería. En fin, es una expresión muy inteligente de este sabio literato argentino que me parece que ilustra bien lo que queremos decir. Bien, para ya irnos adentrando en la cuestión, pasamos a ver este capítulo importante de por qué a España, y entre ellas las Islas Canarias, pues provoca la atracción de extranjeros europeos, extranjeros comunitarios, y entre ellos también a los italianos. Bien, por eso crecimiento, crisis y recuperación de la economía española es el nombre que mejor le viene a estas reflexiones que pasamos a enumerar. Hasta finales de 2007, es decir, hasta antes de la crisis de 2008, España contó con una fase de intenso crecimiento económico, durante la cual se crearon miles o millones de puestos de trabajo, con tasas ininterrumpidas de crecimiento anual del empleo en torno al 4%. Esto evidentemente es un factor muy importante a tener en cuenta, porque no solamente eso satisface las necesidades interiores de nuestro país, sino que además atrae mano de obra desde el exterior y también desde la Unión Europea. De menos de medio millón de extranjeros ocupados en el año 2000 en España, se pasó muy pronto a un máximo de casi 3 millones antes de la crisis de 2008. Obviamente, los trabajadores extranjeros no venían solos, venían acompañados de sus familiares
de su entorno familiar, y por lo tanto eso indica que no solamente se producía una inmigración laboral, sino una inmigración familiar, de ámbito familiar. De tal manera que si seguimos la cifra, de menos de 1 millón de foráneos en el año 2000, se pasó en poco tiempo a 5,2 millones en el año 2008, según el padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística. A esta situación optimista, pues se produjo el aldabonazo de la crisis de 2008, que produjo una caída brusca de la actividad económica y un descenso también brusco de la oferta de empleo. Esa situación, esta nueva situación de crisis, una crisis que no solamente es española, sino de ámbito internacional, pues no se ha superado aún, pero la recuperación a partir de los años 2017 hasta antes de la pandemia, pues se puede definir como una recuperación evidente. La pandemia pues no solamente ha venido a dificultar ese proceso de recuperación, sino que a su vez supone una grave recaída, una ruptura con graves consecuencias que todavía pues no somos todavía ni siquiera conscientes. La caída del empleo con la crisis económica internacional pues produjo mayor precarización laboral, y el paro forzoso pues no hizo más que incrementarse, de tal manera que la llegada de extranjeros se redujo al mismo tiempo que aumentaron las salidas de españoles, pero también de personas que habían llegado a España a trabajar, de inmigrantes, nacionalizados o no, y también de inmigrantes que retornan a su país o optan por reemigrar a otros países donde la crisis internacional pues no tuviera efectos tan negativos. El resultado es que el número de extranjeros registrados descendió sensiblemente y la situación empieza a remontarse pues a finales del año 2016 en adelante hasta principios de 2020, en que llega la pandemia y manda parar todo ese proceso de recuperación que ven aquí reflejado perfectamente en este gráfico de barra, donde en azul está la inmigración, en marrón la emigración y en negro el saldo migratorio. Vean cómo en el 2012 todavía pagamos las consecuencias de un saldo migratorio negativo, es decir, de pérdida de efectivos humanos, porque la emigración y la inmigración arroja un saldo negativo. Ese saldo negativo se ahonda todavía más en el 2013, decrece un tanto en el 2012, se reduce al mínimo en el 2015 y ya en el 2016 el saldo empieza a ser positivo. Es decir, España empieza a aumentar su población no solamente a consecuencia del saldo vegetativo, sino también del saldo migratorio, que empieza a ser positivo, como lo pueden ver en este gráfico de barra en negro, que aumenta su tamaño hasta 2019, es decir, hasta antes de empezar 2020. Evidentemente, los primeros meses de 2020 no están reflejados en este gráfico, pero si lo pudiéramos hacer, veríamos que la situación sería diametralmente distinta. Se interrumpe este proceso de una forma clara. Y aquí lo que se ve es que la inmigración empieza a aumentar. Es decir, estas barras que están ralentizadas hasta el 2013 empiezan ligeramente a aumentar en el 2014 y siguen aumentando, y su mayor volumen lo alcanza en el 2019. En cambio, la emigración, que en el 2013 fue muy importante, con 600.000 marchas, pues empieza a reducir su tamaño, lo que permite agrandar el volumen del saldo migratorio, que indican que estamos ante una recuperación no solamente económica, sino también demográfica. Y esto es importante, ver cómo los ciclos económicos influyen en la movilidad de la población y en la evolución demográfica de los recursos humanos de los que cuenta cada país. Aquí en este gráfico lo podemos ver
puesto que en este gráfico hay una combinación de variables. En esta línea está el porcentaje de extranjeros por cada 100 españoles, y en estas barras azules aparecen los extranjeros, la presencia de extranjeros, el volumen de extranjeros en España. Vean cómo efectivamente desde el año 1998 al 2009-2010 se mantiene un ascenso vertiginoso, pero se interrumpe a partir de 2012 en adelante, y aquí se aprecia una caída tanto del volumen como del porcentaje de extranjeros por españoles, y la recuperación empieza ya a finales del 2016 y termina aquí en el 2019. Aquí se refleja, por tanto, la caída de la actividad económica, la crisis económica, el saldo migratorio deficitario que comentábamos anteriormente, se ve en esta vaguada que aparece en esta línea, pero también en la figura que transmite el gráfico de barra. En esta tabla pues se puede apreciar cómo evoluciona a través de estos hitos 2000, 2008, 2019, cómo evoluciona la población extranjera en España, desagregada en dos grandes capítulos, en la Unión, extranjeros procedentes de la Unión Europea y procedentes de países no comunitarios. Vean que aquí se produce un ascenso de los mismos, de tal manera que de 396.000 extranjeros comunitarios en toda España se pasa a 2 millones, y de 533.000 se pasa a 3 millones. En total, pues 5.200.000 extranjeros en España, que a partir de la crisis se reducen considerablemente. Es decir, estos 2 millones de extranjeros procedentes de la Unión Europea se reducen a 1.800.000, que significan un 36,4%, y estos 3 millones de extranjeros no comunitarios pues se elevan ligeramente, lo que indica que la crisis no afecta a todos los extranjeros por igual, sino que afecta más a los europeos que a los no comunitarios. En Canarias ocurre al revés. En Canarias hay un crecimiento tanto de los extranjeros de la Unión Europea como de los no comunitarios, de tal manera que cuando estalla la crisis, el número de extranjeros de la Unión, procedentes de la Unión Europea se reduce considerablemente. Los no comunitarios se reducen considerablemente a 44,9, mientras que los que proceden de la Unión Europea prácticamente no solamente no se van, sino que aumentan. Y este es un diferencial de Canarias respecto al resto de España. Bien, vamos a ver qué ocurre mientras tanto en la economía italiana. No solamente España por sus condiciones atrae a extranjeros, sino que también en otros países se producen condiciones desatractivas, es decir, lo contrario a la atracción, por las cuales muchos nacionales de esos países terminan marchándose y dirigiéndose a otros destinos, buscando oportunidades o buscando otras cosas diferentes que su país le niega. Por eso vamos a ver qué ocurre mientras tanto en la República Italiana. Italia tiene la tercera economía de la eurozona y es la 10ª economía más importante del mundo. Para un poco definir la importancia que tiene la economía italiana. Italia además no ha tenido grandes quiebras inmobiliarias, como ocurrió en España, ni tampoco agudas crisis bancarias como sucedió en España y en Grecia, con la reestructuración de las cajas de ahorro, etc. Italia además presenta un panorama económico y social que en líneas generales tiene bastantes coincidencias con España. La crisis global también golpea a Italia en el 2008 y golpea a Italia después de que se produjera un decenio de crecimiento económico importante, como ocurrió también en España. Sus respectivas sociedades, la española y la italiana, han vivido la misma crisis financiera mundial,
pero se distancian en la manera que han enfocado sus respectivos procesos de recuperación. De tal manera que la salida de la recesión le ha ido mejor a España, por lo menos hasta antes de la epidemia, pero a Italia no le fue tan bien debido a que crecía mucho más lentamente, ya que sus desequilibrios fiscales, regionales y sobre todo la inestabilidad institucional han ralentizado el proceso de recuperación posterior a la crisis de 2008. Bien, la recuperación italiana no solo ha sido pobre en resultados, sino también ha sido mucho menor que el que ha experimentado la mayoría de los grandes países europeos. En Italia, la recesión ha deteriorado la situación de las clases medias debido a que sus ingresos disponibles se han reducido, contrayéndose el consumo familiar. Ha influido en ello la caída de los ingresos de la actividad empresarial, la intensificación de la presión fiscal, especialmente sobre la vivienda, sobre el impuesto de valor añadido y sobre el precio de los carburantes, además de la inflación que ha afectado también al índice de precios al consumo con una elevación de precios. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo se redujo de 11,3 en el 2017 a 10,8 en el año siguiente. Pero el desempleo juvenil, que es muy importante en España, pero también en Italia, sigue siendo alto y además prolongado en el tiempo. Es decir, los jóvenes tardan mucho tiempo para incorporarse al mercado laboral. Muchos de ellos se ven obligados a buscar oportunidades en el exterior, toda vez que no soportan el prolongado tiempo de espera, ni tampoco soportan una tasa tan elevada de desempleo forzoso. Por consiguiente, Italia se enfrenta a estos problemas con algunas ventajas, obviamente, pero hemos dicho que en Italia hay desigualdades regionales, y efectivamente hay desigualdades regionales, como las hay también en España, y básicamente la principal es la que existe entre el norte muy desarrollado, el norte industrial muy desarrollado, y las regiones más pobres, como el Mezzogiorno, que siguen con problemas estructurales muy fuertes, muy poderosos, agravadas por el repunte de la delincuencia y la economía sumergida. Las encuestas que se hacen sobre la opinión pública en Italia reflejan que el porcentaje de residentes satisfechos con su propia situación económica va desde el 50% en el norte al 44,3% en el centro y al 32% en el sur y en las islas italianas. Es decir, que de las zonas más desarrolladas a las zonas más pobres, el nivel de satisfacción de la población con la situación económica varía en sentido descendente. Es decir, a más desarrollo, más satisfacción; a menos desarrollo, menos satisfacción. Y esto es importante porque ahí nos encontramos uno de los factores más decisivos en materia de desatracción y de abandono del país. Seguimos con crecimiento, crisis y recuperación de la economía, la inestabilidad política. Hemos hablado de otros factores, pero la inestabilidad política y especialmente la profundidad y la duración de los efectos de la crisis económica generan grandes incertidumbres en todos los ámbitos. Los resultados de las encuestas muestran niveles muy bajos de confianza en las principales instituciones políticas. Además, Italia se enfrenta a una caída poderosa de la tasa de natalidad, un envejecimiento progresivo y una disminución de la población desde el año 2014. En este contexto, por supuesto, muy complejo, se explica en buena parte que la emigración de italianos hacia países extranjeros haya pasado de un 4,4% en el 2010 al 6,02% de la población total en 2018. Y paralelamente ha aumentado la salida de inmigrantes y extranjeros nacionalizados que retornan a sus lugares de origen o eligen reemigrar a otros países más atractivos porque Italia les conviene menos, les supone menos atractivo que otros puntos, bien de procedencia de otros lugares con mayores oportunidades, toda vez que Italia está atravesando un periodo
que podíamos denominar a grandes rasgos de periodo desatractivo. Y eso se aprecia en estos gráficos perfectamente. La crisis en el 2008, como sucedió en España, desató una sobreemigración de extranjeros, también de inmigrantes nacionalizados y sobre todo de italianos que se fueron a Europa, se fueron a África, a Asia, a América, que dibujan esta línea que significaría el total de personas que se marchan de Italia entre 1995 y 2017, pero que especialmente lo hacen a partir de 2008 en adelante. Ahora, en los últimos años, a partir de 2015 en adelante, se observa una cierta caída. Pero es curioso porque esta caída de la suma de extranjeros, inmigrantes nacionalizados e italianos, no se aprecia en este, que hace referencia a la subida del flujo anual de la emigración italiana entre el 95 y 2017. Vean que la salida de italianos entre el 95 y el 2007, pues de alguna forma se mantiene por debajo de los 60.000, de las 60.000 personas por año. Sin embargo, a partir de 2008, vean cómo esta barra empieza a dibujar pues un incremento que no deja de crecer hasta 2016-2017. Quiere decir, por tanto, que la crisis ha afectado a la marcha de los antiguos inmigrantes, pero también de los propios italianos que optan por empezar a salir de su país en cantidades importantes a partir del año 2008 y que esa cifra pues tiene su continuidad hasta el 2020, en que la pandemia interrumpe nuevamente este proceso. Los italianos residentes en países extranjeros, pues lo tenemos en este gráfico entre 2005 y 2007, y vean que de 2.700.000 se ha pasado a 3 millones, y el porcentaje sobre la población total de italianos ha pasado del 4,7 al 5% en el último año del que tenemos estadísticas. No cabe la menor duda que estas son las cifras oficiales. Sin embargo, hay otras fuentes publicadas, especialmente la del censo electoral, por el cual los italianos que están fuera de Italia en las últimas elecciones sumaban unos 5 millones, es decir, casi 2 millones más de los que reflejan estas cifras para el año 2017. Lo que quiere decir que las cifras oficiales y las cifras no oficiales pues ofrecen discrepancias importantes que indican de alguna forma que el número de italianos en el exterior sigue siendo altamente significativo. ¿Y cuáles son las regiones que más italianos expulsa en estos momentos? Para ello hemos hecho esta gráfica con 3 entradas. Italianos que se marcharon en el año 1995, italianos que se marchan en el 2008 con motivo de la crisis y italianos que se marchan más recientemente en el 2017. Y para ello pues tenemos aquí las regiones italianas y el mapa correspondiente para que podamos hacer las comparaciones pertinentes. Vean que en el año 95 la mayor parte de los italianos que salían de Italia procedían de Sicilia y un poco de la Lombardía. Es decir, había una gran heterogeneidad en la salida de italianos en el año 95. En el año 2008, ya con la crisis, la heterogeneidad se va reduciendo y aparece una cierta homogeneidad. Es decir, en marrón vean que las barras empiezan a ser más destacadas. Y vean que Veneto, Lombardía, que son regiones del norte, regiones muy desarrolladas, son las que participan más en esta emigración, pero también está Sicilia y otras regiones intermedias como el Lacio en la zona media o Emilia-Romagna en el centro de Italia. Y vean ya que en el año 2017 prácticamente todas las regiones italianas expulsan población, si bien las regiones del norte, las más pobladas y las más ricas, son las que expulsan más italianos. Ahí vean Lombardía, vean Veneto, vean el Lacio, vean Toscana, Emilia-Romagna, pero vean también que las regiones pobres de Sicilia también aportan una gran cantidad de italianos en el exterior. Por tanto, vean que de una
digamos, escasa diversificación de las regiones en la participación en las salidas de italianos, hemos pasado a un mapa en donde las salidas de italianos prácticamente se hacen en todas las regiones, si bien las más ricas y más pobladas tienen un protagonismo mayor. Por tanto, la región de procedencia, vemos como en los últimos 23 años la mayor parte de los italianos que se han marchado proceden de Lombardía, del Lacio, de Campania, de Sicilia, de Veneto, de Piamonte, de Apulia, de Emilia-Romagna y de Toscana, que son las regiones en donde, de donde procede más del 80% de los italianos que se han expatriado. El número de expatriados de las regiones ricas del norte, con más de 30.000 euros de renta media per cápita, se debe a la creciente desindustrialización, a la deslocalización de las grandes empresas o fuga de grandes empresas y las elevadas tasas de desempleo juvenil. Los efectos del aumento de la desigualdad social, la brecha interregional e intrarregional en la distribución de la renta influyen poderosamente en la decisión de irse a vivir fuera del país. Por tanto, estamos en una fase de sobreemigración derivada de la desigualdad en la distribución de la riqueza, lo que sitúa a Toscana, a Marche, Lacio, Apulia, Sicilia, Campania y Calabria entre las regiones con menor renta por habitante y año de Italia, que también pues, participan de una forma muy dinámica en los procesos de expatriación que sufre Italia en los últimos años. España e Italia son realidades comparables. Hay quien establece criterios muchas veces acertados y muchas veces pues cuestionables. Podemos decir que en algunos aspectos las realidades italianas y españolas pues se parecen. Hay semejanzas históricas, hay también semejanzas geográficas como países que pertenecen a la cuenca mediterránea al sur de Europa. La lengua también es parecida, son lenguas romances, las creencias religiosas, la cultura, los modos de vida y el sistema productivo, pues también hay semejanzas muy importantes. Como países del sur de Europa, pues Italia y España comparten la falta de competitividad y desempleo. También comparten otros aspectos como la caída brusca de la fertilidad y la fecundidad, el envejecimiento progresivo, la reducción del número de jóvenes, el desempleo juvenil, etcétera, etcétera. Pero recientemente han aparecido tendencias en la evolución económica que les hace a estos dos países hermanos, les hace ser diferentes. De tal manera que mientras Italia está estancada prácticamente desde el año 1998 y lleva 20 años a la cola de Europa en crecimiento, España, por el contrario, está creciendo por encima de la media europea, por encima de Alemania, de Francia o del Reino Unido, desde hace 5 años. Existe la opinión de que Italia y España son dos países muy parecidos por compartir un modelo de familia tradicional en donde la inercia institucional típica del sur de Europa, pues prácticamente son parecidas, en donde hay un fraccionamiento político electoral potente, en donde las diferencias regionales también son poderosas y podíamos seguir así. Sin embargo, en los últimos años, muchos observadores señalan que se ha abierto una brecha cada vez mayor entre los dos países con una supuesta ventaja para España en cuanto a los valores de género, una mayor tolerancia en las costumbres, avances sociopolíticos importantes y cambios ocurridos en el mercado de trabajo. España parece estar más cerca de Italia del norte, pero más lejos en general de la Italia del sur. Hay quienes sostienen que la creciente divergencia entre Italia y España se refiere más a los valores que a los comportamientos o a las políticas, con una influencia menor de la Iglesia Católica en el caso español y por lo tanto con una posición más progresista en temas familiares y mayor tolerancia ante la diversidad sexual. Las diferencias y coincidencias entre España e Italia pues las podemos constatar no solamente con palabras sino con hechos. Vean, por ejemplo, en materia de ingreso familiar disponible, como en España el ingreso familiar disponible está en 22.000 y pico euros, en Italia el ingreso familiar disponible es un tanto superior, en 3.000 euros.
O por ejemplo, en tema de competitividad, Suiza está en el primer lugar, pero España está en el 32, el puesto 32 con 65 puntos, e Italia está con 36 puntos, perdón, con 65 puntos en el puesto 36. En cuanto al Eurobarómetro, vean que en España la mayor parte de la población son europeístas, mientras que en Italia la población euroscéptica pues bastante inferior. O el ranking del Producto Interior Bruto. Italia tiene un Producto Interior Bruto muy importante y está en el puesto 7, y España pues está en el puesto 13, es decir, con 6 puestos de diferencia. En cuanto al Producto Interior Bruto per cápita, vean que Italia tiene un Producto Interior Bruto per cápita superior al español y está en el puesto 21, y en el puesto 33 está España con 3.000 euros menos en cuanto a Producto Interior Bruto per cápita. Son variables que no son abismales, pero sí son importantes. O por ejemplo en competitividad, España está en el puesto 26 con 74 puntos, Italia está en el puesto 31 con 70 puntos. Es decir, no está muy distanciado, pero más o menos son realidades en cierto modo comparables. O el índice de desarrollo humano. España está en el puesto 25 con 0,946, Italia está en el puesto 29 con 0,883. Por tanto, vean que las diferencias en unos casos son favorables a España, en otros casos favorables a Italia. En cuanto al índice de felicidad, que es un índice de reciente cuantificación, en donde se ponen en lisa 189 indicadores que miden de forma cualitativa aspectos como el grado de libertad, los afectos negativos y positivos, el apoyo social, el nivel de corrupción, la generosidad de las personas, la esperanza media de vida saludable, el PIB per cápita, etc. Pues bien, de acuerdo a este índice, España estaría en el puesto 30 con 6,354, mientras que Italia estaría 6 puestos por detrás con 6,223. Por tanto, son de alguna forma diferencias escasas, pero también importantes cuando la población es muy sensible a estas diferencias y pueden sentirse atraídas o rechazadas en función de unas opciones o de otras. Sin duda alguna, el turismo entre Italia y España ha sido un factor muy importante en la presencia de italianos en España y por supuesto en Canarias. España ha recibido en 9 años nada menos que 17 millones de turistas italianos. En ese mismo periodo, Canarias ha sido el destino de 3.690.000 turistas italianos, es decir, el 21% sobre el total. Por tanto, ese flujo de idas y venidas, de estancias con motivo de descanso, de ocio, de visitas, etc., pues son muy importantes porque, digamos, que dinamizan las relaciones humanas y al mismo tiempo, detrás de esas vienen relaciones empresariales, laborales, etcétera, que ayudan pues a generar flujos de vínculos muy importantes entre ambos países. Un 37% de los italianos que han venido a Canarias en estos últimos años pues ha visitado Lanzarote y Fuerteventura, de tal manera que la llegada de turismo procedente de Italia a Lanzarote y Fuerteventura se ha multiplicado por 3,6 entre 1996 y 2019. Algunos de los italianos que han venido a veces a visitar las islas, luego se han quedado y han montado sus empresas, como este restaurante que además pues, se decora con la típica bandera italiana detrás del maestro. O vean esta nota que aparece en septiembre de 2018 en un periódico digital italiano donde dice: Canarias, paraíso de los pensionistas, la gasolina a 1 euro, el IVA al 7%. Es decir, vean cómo las diferencias fiscales que ya señalamos constituyen un atractivo importante para muchos italianos venirse a vivir a España y en el caso concreto de las Islas Canarias
pues vean que se les cita por su nombre de una forma pues sin tapujos. Vean aquí en este gráfico que es muy interesante porque podemos comparar desde el año 2010 al 2019 pues la llegada de turistas a Canarias en estas barras azules. Luego, en la barra marrón, la llegada de turistas por año a Lanzarote. En estas barras grises, la llegada de turistas desde 2010 a 2019 a Fuerteventura. Y en estas barras amarillas estarían la suma de los turistas italianos que han llegado a Lanzarote y Fuerteventura. Es la suma de las dos. De tal manera que vean cómo la barra amarilla, pero también estas otras barras, marrón y gris, pues han ido teniendo una mayor o menor proporción en función de los años. Y vean cómo esta línea tendencial que atraviesa el gráfico va de menos a más. Quiere decir que el volumen de turistas italianos que vienen no solamente a Canarias, sino también a Fuerteventura y Lanzarote, tiende a ir en aumento. Cierto es que, sabiendo que a finales del 2019 termina este ciclo, y por lo tanto la representación en este gráfico, la pandemia de los primeros meses del 2020 pues ha interrumpido este proceso, que seguramente el mapa que haremos a partir del año que viene no tiene nada que ver con esto que tienen ustedes a la vista. Pues bien, la colonia italiana en Canarias no es algo nuevo. El nombre Lanzarote procede de un italiano, de Lanzalotus Malucello. La presencia italiana en las islas tiene una larga trayectoria desde los primeros momentos de la conquista a finales del siglo XV. Al comenzar la última década del siglo XIX, los italianos empezaron a tener una mayor presencia en nuestras islas. De un total de 19.959 europeos que habían, 696 eran italianos. Pero ya en el año 1995, casi terminando el siglo XX, habían ya 2.800 italianos residiendo habitualmente en Canarias, principalmente en Tenerife. Es verdad que ya por esos años ya teníamos en vigor la libre circulación de personas en la Unión Europea y por lo tanto los italianos podían venir a Canarias o a cualquier país europeo a través de este procedimiento. En poco tiempo los italianos consiguen aumentar su porcentaje a un 7% sobre el total de europeos en las islas, con lo que pasaron a ocupar el tercer lugar detrás de alemanes y franceses y británicos. En su estructura de edad y sexo se puede apreciar una elevada presencia de jóvenes varones de entre 20 y 40 años y una composición por edades bastante equilibrada. El 67% de los italianos empieza a fijar de forma habitual su residencia en las islas occidentales, teniendo a Tenerife como punto preferido, mientras que en el resto de las islas se distribuyen de forma más equilibrada entre Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. La Gomera, El Hierro y La Palma tienen también presencia italiana, pero en mucha menor medida que estas tres islas más Tenerife. Bien, aquí en este gráfico pues muestra las personas que se dieron de alta en el padrón municipal por cada una de las islas desde el año 2000 al 2019, de tal manera que si sumamos todas las personas que se dieron de alta en estos años, pues tenemos que en el año 2019 se dieron de alta 62.485 italianos en Canarias, de los cuales 10.928 viven en municipios de Fuerteventura y 4.685 en Lanzarote. Por supuesto, las demás islas, como Tenerife y Gran Canaria, tienen también volúmenes muy importantes, especialmente Tenerife, de concentración de italianos. Esto muestra, por ejemplo, el que hace muy poco Italia decide abrir un consulado en el sur de Tenerife, habida cuenta la alta presencia de italianos en esos municipios. Bien, para hacer la comparativa entre los italianos que viven en España y los que están en Canarias, podemos establecer estos tres hitos, año 2000, 2008, 2019, y vean que cuando España tenía 27.000, Canarias tenía 4.000, cuando España en el 2008 tiene 157.000 italianos, Canarias tiene 24.000,
y cuando en el 2019 España tiene 244.000 empadronados, Canarias tiene 62.000, como ya hemos dicho. Antes de la crisis vivían en nuestras islas menos de 5.000 italianos. Entre 2000 y 2019 su número se ha multiplicado por 14 veces, de tal manera que de 4.336 se pasa a 62.485 en 19 años. Por consiguiente, los italianos es la nacionalidad con mayor aumento dentro de los extranjeros residentes en las islas y la que no ha dejado de crecer de forma muy rápida durante todos los años posteriores a la crisis. Su composición por sexo es cada vez más equilibrada, se asientan preferentemente en las dos capitales principales y en los núcleos urbanos de los municipios turísticos o cercanos a ellos, ya que la mayoría trabajan en ese sector. Su edad media es de 38,5 años, por debajo de la media de edad de los españoles y de los canarios. Su distribución es desigual, ya lo dijimos, es Tenerife la que cuenta con el mayor número de residentes italianos, con 33.699, estando el resto repartido entre las islas orientales, que suman un 27.762. En Canarias, por tanto, hay un volumen importante de italianos que suponen ya pues un porcentaje muy alto de los italianos que residen en el resto de España. La mayoría de estos italianos, como ya hemos dicho, están en la provincia de Santa Cruz, también en Las Palmas, en la provincia de Las Palmas. Casi la mitad de la comunidad transalpina residente en las Canarias Orientales están en estas dos islas, en Fuerteventura y Lanzarote, de tal manera que, como ya dijimos, en una reside el 17,5% de los italianos que viven en Canarias, y en Lanzarote el 7,5% de los italianos que viven en el archipiélago. Por tanto, si tuviéramos que hacer un esfuerzo de definición de este proceso, podríamos decir que esta comunidad ha tenido un proceso de crecimiento rápido, en 19 años se ha multiplicado por 14, en donde Fuerteventura y Lanzarote suman, a comienzos de 2000, pues un total de 593 transalpinos, que no suponían más que un escuálido 0,37% respecto a la población de ambas islas y un 25% sobre el total de los italianos residiendo en Canarias. 19 años más tarde, el panorama no tiene nada que ver. El volumen de italianos es, como ya hemos dicho, muy importante, y la colonia italiana en las dos islas más orientales suman 15.613 personas, lo que supone una cifra media de 3,5% de la población total de Fuerteventura y Lanzarote en el año 2019. Están presentes en mayor o menor número prácticamente en todos los municipios, especialmente en los núcleos turísticos y en las grandes concentraciones urbanas como Puerto de Rosario y Arrecife. Vamos a ver a continuación más en detalle. Vean este gráfico que está construido de izquierda a derecha, en sentido inverso, de 2000 a 2018, y vean cómo crece año a año la colonia de italianos en Canarias, centrándose básicamente de forma más equilibrada en Lanzarote, Tía Yaiza, en Arrecife, Teguise y San Bartolomé, donde se encuentra el 50% del total de los que están en esa isla, mientras que en Fuerteventura la ocupación es más concentrada. En La Oliva, especialmente en Corralejo, y un poco en la Antigua, en Caleta de Fuste, está la mayoría, pero también en Puerto Rosario y en Pájara, también en la Antigua, pues hay un volumen de italianos relevante, de tal manera que aquí es más concentrado, mientras que en Lanzarote es más disperso. Lo vamos a ver más en detalle. Vean que en todos los municipios hay presencia italiana, pero especialmente en Arrecife, en Puerto del Carmen, en Yaiza, en Playa Blanca, pero también en Costa Teguise. En Fuerteventura, pues también hay un reparto, pero básicamente destaca La Oliva, sobre todo Corralejo, y destaca también la Antigua, especialmente en Caleta de Fuste, y también los vemos muy concentrados en Puerto Rosario.
Bien, y con esto pues vamos a terminar con unas conclusiones, de tal manera que, de acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, esta movilidad de italianos en nuestro país y en Canarias se podía encuadrar dentro de la tipología migratoria norte-norte entre países con características geográficas y socioeconómicas parecidas. En Canarias reside el 26% de los 244.000 italianos empadronados en España en el año 2019. Es la comunidad italiana en las islas la que supone el 30,1% de los extranjeros procedentes de la Unión Europea. El 25% de los italianos residentes en el archipiélago está vecindado en Fuerteventura y Lanzarote. Fuerteventura cuenta con algo más del doble de residentes italianos que Lanzarote. En las demás islas, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, está empadronado el 81% de los italianos registrados en nuestro archipiélago. Y finalmente, para concluir, que con su rápida y creciente presencia se evidencia una preferencia por Canarias por parte de los italianos, cuyas motivaciones merecen una explicación más exhaustiva, mucho más allá de los beneficios derivados de la libre circulación de personas o de la creciente tendencia a una mayor movilidad humana en nuestros días. Y con esto pues acabamos esta cuestión, agradeciendo al Cabildo de Fuerteventura pues la deferencia que han tenido al invitarme a participar en el ciclo de conferencias Proyecto Blandura, Aula del Saber. Muchas gracias.